Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por esta mañana hermosa y el tiempo de adoración, este ensayo para cuando estemos eternamente en la presencia del Señor. No habrá otra cosa que hacer que alabar y bendecir el nombre glorioso de nuestro Salvador. En esta mañana vamos a continuar con la serie La vida y enseñanzas de Jesús, pero a su vez la serie dentro de la serie. Quiere decir que, como se anunció y ya se predicó el primer mensaje, estaremos unos domingos más compartiendo una serie acerca de la resurrección, ¿ve? De la resurrección del Señor y de la resurrección, lo que en sí es la resurrección. Quiero orar un momento al Señor. Ustedes no saben, pero el Señor sabe todas las cosas. Padre, en esta mañana estoy tan agradecido de tu ayuda, tu poder, Señor, de tu gracia sin fin, de este privilegio inmerecido, Señor, de estar en este lugar para compartir tu palabra, tu consejo. Padre bueno, y santifica tu nombre mientras tu siervo en debilidad se presenta delante de ti, y en la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que suplico pueda hablar y proclamar tu palabra. Bendice la iglesia, bendice los hermanos en esta hora, que tu Espíritu Santo haga las aplicaciones que sean pertinentes según vayamos haciendo esta presentación. Oh Padre, muchas gracias. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo he orado. Amén. Amén. Bueno, Lázaro, hermano de Marta y María, sabemos que había enfermado y Jesús no estaba cerca, ¿cierto? Jesús había salido de Jerusalén con sus discípulos, había cruzado el Jordán para salir de Jerusalén por causa de la hostilidad e incredulidad de los judíos que procuraban matarlo. Las hermanas de Lázaro entonces enviaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Jesús, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Lázaro murió durante ese lapso de tiempo. Jesús le hace saber a los discípulos que Lázaro dormía e iba a despertarlo. O sea, que había muerto e iba a resucitarlo. Y los discípulos entendieron tan literalmente lo que el Señor Jesús enseñó, que se formó un juego de palabras y un medio enredo allí, ¿verdad? Entre Jesús y los discípulos. Parece al anuncio, hay un anuncio que dan ahora que llaman por teléfono a una persona y le preguntan el nombre, es una máquina de estas que habla, y la persona da el nombre y allá le contestan otra cosa, otro nombre y así. Algo, yo pensaba en eso cuando estaba leyendo esta porción, ¿verdad? De cómo los discípulos malentendían todo lo que Jesús les estaba diciendo. Le cambiaban el significado porque estaban pensando de una manera puramente literal. ¿Bien? Los discípulos entendieron literalmente todo lo que Jesús les decía, por lo que Jesús no tuvo otra opción que hablarles claramente. Lázaro ha muerto. Capítulo 11, versículo 14, en el pasaje que vamos a continuar trabajando. Y les dijo más, no solamente le dijo Lázaro ha muerto, sino que, hermano, y esto a mí me llamó mucho la atención, les dijo, y me alegro por vosotros,
Fíjense, no se estaba alegrando por Lázaro, que había muerto, era su amigo. Y como vamos a ver, profunda tristeza llenó luego el corazón también de Jesús, junto con sus hermanas y aquel grupo de personas bastante grande, amigos, familiares, que por la cercanía de Jerusalén y Betania habían venido muy seguros de esos lugares para estar con las hermanas de Lázaro y consolarles. ¿Bien? Le dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado donde allí, cuando Lázaro todavía estaba vivo, para que creáis. Eso es bien importante, para que creáis. Mas vamos a él, vamos a encontrarnos con Lázaro y vamos a consolar las hermanas, etcétera. Jesús no se alegraba, como les dije, por la muerte de Lázaro, sino por el crecimiento en la fe que produciría en ellos, en los discípulos, el evento que tendría lugar en Betania, del cual ellos serían testigos. ¿Ven? Esto sería importante porque no mucho tiempo después, estos mismos discípulos verían o sabrían de Jesús colgado sobre una cruz. Y ellos necesitaban entender que Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte. Amén. El milagro tendría como resultado producir fe en ellos. Iba a ocurrir un milagro. Lázaro iba a ser levantado como Jesús había indicado. Eso no significaba que los discípulos no tuvieran una fe previa. Habían caminado ya prácticamente desde el principio del ministerio público de Jesús hasta lo que era ya casi al final, porque muy pronto Jesús bajaría, ¿verdad?, la cuesta, el Monte de los Olivos, hacia Jerusalén, y allí se daría la última semana del ministerio público de Jesús, ¿verdad? Y la pasión, la muerte de nuestro Salvador Jesucristo para pagar la deuda de nuestros pecados, que justamente merecemos todos y cada uno de nosotros. ¿Bien? Es decir que ellos tenían fe, porque habían por un evento y por otro, aunque malentendían a veces, y como nosotros, ¿verdad?, malentendemos o no entendemos nada, ¿verdad? No lo entendemos todo, vamos a ponerlo así. Pues tenían fe, y esa fe tenía que ser continuamente alimentada. Jesús procuraba situaciones para hacer crecer a sus discípulos, experiencias vívidas. Les daba doctrina y también les enseñaba el significado de lo que les enseñaba. Muchas veces a través de un milagro. Casi siempre los milagros que Jesús hacía tenían entonces unas palabras de Jesús para explicar, ¿verdad? O para hablar del propósito que los milagros de Él tenían. Entonces, la fe tenía que ser desarrollada y los discípulos necesitaban ese desarrollo y ese crecimiento en la fe, así como cada uno de los que estamos aquí hoy también la necesitamos. Si usted está aquí hoy y no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, en el poder de la resurrección de Jesucristo, todavía no ha creído como Jesús enseña y manda que debemos creer con arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo, pues usted ha oído y posiblemente su fe ha comenzado a tomar lugar de alguna manera, a inquietar su corazón, a traer sentires que usted quizás ni entiende, pero siga oyendo, siga exponiendo a la palabra del Señor. Procure estar cada vez más y más cerca del Señor. Procure conocerle con seriedad, con reverencia, porque de ese conocimiento de Jesús es que nuestra fe se alimenta y crece.
no somos llamados a tener una fe ciega. Somos llamados a tener una fe con un fundamento claro, con un fundamento sólido. Y esto no ocurre sin que haya, pues, vamos a ponerlo en cierta medida, una iniciativa del hombre para conocer. Y desde el Evangelio, conociendo la verdad, ¿verdad?, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que somos pecadores y merecemos el castigo eterno. Y Jesús pagó completamente, que resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, esperando por aquellos que eventualmente responderán con arrepentimiento y confianza en la obra de Cristo para salvación y vida eterna. Amén. Esta mañana entonces vamos a considerar los versículos del 17 al 37 en el Evangelio según San Juan. Vayan buscándolo y vamos a hacer lectura. Por favor, se ponen de pie cuando tengan el pasaje y vamos entonces a hacer lectura del mismo. Luego estaremos haciendo referencias, ¿verdad?, al mismo. Leamos primero. Dice esta palabra del Señor, la leemos en el nombre de Jesús. Vino pues Jesús y halló que ya, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vean la diferencia que se establece aquí entre estas dos hermanas. Y esto es importante porque a veces somos fáciles para juzgar, porque una persona, decimos, este es tibio y este es frío y aquel es caliente, porque hay una manera de ser, un diseño de Dios para cada persona que no siempre es el mismo. Estas dos hermanas creían en Jesús, eran amigas de Jesús y Jesús era amigo de ellas y se amaban, ¿verdad?, con un amor filial, con un amor de hermanos. ¿Bien? Así que por lo menos hago este paréntesis para ya dar podríamos decir algo que nos podría ayudar a nosotros en la fe. ¿Bien? No podemos estar mirando cómo otros, por dónde otros van en su fe, en su relación con Dios. Posiblemente vaya mucho más adelante que tú en su confianza, ¿verdad? Y en poner todas las cosas en las manos del Señor, mientras tú estás, quizás al compararte con otros hermanos, estás allí, bueno, pues sin ánimo, estás a punto de colgar los guantes y hasta apático, vamos a ponerlo así, pero no es así. ¿Okay? Lo que pasa es que tenemos que crecer, tenemos que seguir creciendo y aprovechar las oportunidades de servir a Dios, de servir a los hermanos, de conocer los atributos de Dios, conocer a Dios, quién es Dios y cómo es Dios, conocerlo en su palabra. Y entonces nuestra fe de seguro que va a ir como creciendo. Es una de las maneras que esto va a ocurrir. Dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, ¿crees esto? Porque no es cuestión de saberlo, es cuestión de creerlo.
Y Jesús iba a hacer, ¿verdad?, un milagro para mostrarle que se puede. Se puede y se debe creer en lo que Jesús dijo que Él era. Vamos a estar allí más adelante. El versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusiste? ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Unos decían esto, pero ¿qué decían otros? Algunos de ellos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pueden sentarse, mis hermanos amados. El título del mensaje para esta mañana es: Jesús es la resurrección y la vida. Y tengo un guión como un anexo que dice: creciendo en la fe. Cualquiera de las dos cosas por separado podrían ser el tema, pero también pueden estar juntas. Entonces hay tres medios o recursos que Jesús usa y que se desprenden del pasaje que leímos, que aportan o miran hacia el crecimiento en la fe de los discípulos y de las hermanas de Lázaro. Y estos son los siguientes, y van a ser las tres partes o puntos del mensaje para esta mañana. Primero, la aparente tardanza de Jesús en responder a la solicitud de ayuda. Jesús fue deliberado en eso. Usó ese medio, se tardó. Lo hizo deliberadamente porque tenía un plan. Número 2, la demostración de su divinidad era otra cosa que iba a ayudar a los discípulos. ¿A qué? A que ellos crecieran, le conocieran más, y entonces también crecieran en la fe. Y el tercer recurso que usa Jesús para ayudar, fortalecer el crecimiento de los discípulos, ¿verdad? Y en el contexto nuestro, de cualquiera de nosotros, es la demostración de su humanidad. Tres cosas, tres conceptos. ¿Bien? Todos tienen que ver con quién es Jesús, con lo deliberado que él era, y la intención y deseo de él de que aquellas personas que estaban allí le conocieran mejor. No hay mayor fuente de consuelo que conocer a Dios por sus atributos. Y cuando tenemos pruebas, tenemos luchas, enfrentamos dificultades, comenzar a pensar, comenzar a decir esos atributos de Dios, a hablarle por quien Él es, el todopoderoso, vencedor, soberano, omnipotente. De seguro que esto nos va a ayudar en la prueba que enfrentemos, crecer.
El primer recurso hacia el crecimiento entonces que Jesús plantea aquí, o que vemos que el apóstol plantea aquí, es la aparente tardanza de Jesús en responder a la solicitud de ayuda. Como vimos, Lázaro había enfermado, sus hermanas habían mandado a buscar a Jesús porque no estaba cerca, para que hiciera algo por Lázaro. Pero Jesús se quedó deliberadamente 2 días más. Esos 2 días bajó de nuevo a Jerusalén. ¿Bien? La tardanza de Jesús demostraría que el milagro por hacer no sería una mera resucitación, no sería un show, ¿verdad? No sería un espectáculo, ¿verdad? Los judíos tenían la noción de que era posible para una persona que moría regresar al cuerpo, una superstición casi, y esta era una idea muy generalizada entre los judíos, ¿verdad? Acerca de la resurrección, ¿bien? Porque ellos creían en la resurrección. La creencia era que el alma del difunto permanecía cerca, rondando cerca, hasta 3 días. La creencia era entonces que solo al 4.º día, cuando la descomposición comenzaba a manifestarse, llegarían entonces a la conclusión que ya el alma no retornaría al cuerpo. Y todo quedaba allí, lloraban el tiempo que tenían que llorar, ¿verdad? Los 30 días, completaban los 30 días de lamentos, de lloros, etcétera, que era costumbre entre los judíos, y todo quedaba pues allí. Quedaba allí pues hasta la resurrección al final de los tiempos. Vamos a hablar ya mismo acerca de eso. En la narración vemos entonces que Jesús llega a Betania, la aldea donde vivían Lázaro, había vivido Lázaro y sus hermanas. Permaneciendo en la entrada de la aldea, no había entrado totalmente a la aldea, y Marta se entera y se toma la iniciativa de salir al encuentro. ¿Bien? Al encuentro de Jesús, ¿bien? Le tomó la delantera, inclusive en la conversación con él. Fíjense qué diferencia. ¿Dónde estaba María? Estaba sentadita, quieta en la casa, llorando un poco, melancólica, triste. Y no quiere decir que Marta no sintiera la muerte de su hermano, ¿verdad? Porque le reclama a Jesús cuando lo ve, y vamos a verlo ya mismo. Pero no olvidemos ese detalle. Bien. No somos iguales. Tenemos fe, pero cada uno sigue siendo, ¿verdad?, con su personalidad, expresando su fe y amor a Dios de maneras distintas a como lo hacen otros. ¿Bien? Y eso no está mal ni para uno ni para el otro. Es importante que entonces nosotros nos acordemos de eso. Es fácil advertir en las palabras que dijo ella al Señor. Es fácil advertir una extraña mezcla de emociones. Hay en esas palabras que ella le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había algo de reproche, ¿verdad? Como de regaño a Jesús. Posiblemente un regaño reverente, ¿verdad? Sin cruzar, vamos a ponerle una línea, pero había resentimiento, había decepción posiblemente, porque Jesús no vino a ayudarle, porque si Jesús hubiera venido a ayudarle, su hermano no habría muerto, o por lo menos hubiera estado allí. Había algo de reproche. Por ejemplo, es como si ella le hubiese dicho al Señor: ojalá que hubieses estado aquí. ¿Por qué no viniste más pronto? Tú podías haber impedido la muerte de mi hermano.
pero también había algo de fe. Fíjense que ambas cosas en un momento dado como creyentes pueden estar interaccionando. Y quizás nosotros no lo vemos, no lo entendemos, quizás lo ven otros, pero cuando la prueba es grande, cuando la prueba es difícil, y hay confusión y hay dolor intenso, profundo, pues estas cosas pueden pasar. ¿Bien? Y nosotros tenemos que estar precavidos porque eso es parte de la experiencia como cristianos. ¿Bien? Y una manera, por eso es que muchas veces una de las mejores maneras para consolar a un hermano en prueba o en dificultad es verlo, mostrar empatía con él o con ella y quedarnos calladitos, porque somos propensos a juzgar o a criticar o a adjudicar, ¿verdad? Grados de fe, grados de infidelidad, etcétera. ¿Bien? Empezamos a buscar y a rebuscar y pecamos, ciertamente pecamos con ello. ¿Bien? Pero también, hermanos, había también algo de fe. Ojalá que hubieses estado aquí. Creo que hubieras podido sanar a mi hermano y liberarlo de la muerte. Todo es cuestión de cómo vemos el vaso. Lo podemos ver medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas se pueden adjudicar en lo que podría ser el significado de las palabras o la intención de las palabras de Marta, desconsolada como estaba, desesperanzada y desesperada para con Jesús. En el versículo 22 es más evidente de que Marta había confiado en Jesús, de que aunque le dijo estas cosas, había fe en su corazón hacia Jesús. No se había acabado todo. ¿Bien? Que en medio de la frustración y en medio de la desesperanza inicial, cuando Lázaro había muerto, ¿verdad? Había pues esperanza todavía. El versículo 22, allí en Juan 11, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Palos y zanahorias. Muchas veces es la dinámica del creyente. Reímos cuando las cosas están bien, cuando tenemos éxitos, pero porque reír cuando hay tristeza en lo humano, pues, tenemos licencia para quebrantarnos, para llorar, ¿verdad? Porque tenemos un ejemplo máximo en este mismo pasaje aquí. Así que tenemos que vivir la vida cristiana como somos a la luz de la palabra del Señor. Y Jesús entonces le dice: tu hermano resucitará, en el versículo 23. Y estas palabras son muy notables, dignas de que las las subrayemos. Parece que habiendo Jesús percibido la naturaleza débil de la fe de Marta en aquel momento, su fe estaba debilitada, estaba tambaleante, comenzó a revelarle de forma gradual nociones mucho más claras de sí mismo, de sus atributos, o sea, de quién era él. Y esto nos trae a considerar el segundo recurso hacia el crecimiento en la fe, ¿verdad?, que aparece en que podemos extraer de este pasaje. Y es la demostración de su divinidad, de la divinidad de Jesús. ¿Bien? Que Él era una persona divina. Los versículos 24 al 27, quisiera que volverlos a leer un momentito. Dice esta palabra del Señor: Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día, en la resurrección, en el día postrero.
Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bien. Entonces, Marta, al igual que los judíos en general, creían en una resurrección en el final de los tiempos, en el día final. Y cuando Marta dice esto, sí, yo sé que va a haber una resurrección en el día postrero, porque hasta ahí era que llegaba el conocimiento, ¿verdad? La apreciación, la comprensión que ellos tenían de la resurrección, que iba a haber una resurrección en el día postrero. Hermano, por eso estaría muy lejos. Y era como si entonces, por estas palabras que dijo Marta, le estuviera diciendo a Jesús, ¿verdad? Que esas palabras no tienen ningún consuelo, no me dan ninguna esperanza en el tiempo presente, no llenan mis expectativas de una resurrección tan remota. Yo quiero una esperanza mejor y más próxima. Sabemos que esta esperanza está en la resurrección, en conocer y creer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y necesitamos ahora, pronto, en el día de hoy o mañana, no sabemos lo pronto que pueda ser, que Dios tenga preparada en su plan soberano una prueba para nosotros, para cualquiera de nosotros. Anoche yo tuve la mía y doy gracias a Dios que estoy aquí, por gloria y honra del Señor. Después les cuento. ¿Se dan cuenta el valor que tiene entonces que nosotros entendamos que hay una resurrección en Jesús, por medio de Jesús? Que no tenemos que esperar a ver si algún día yo voy a resucitar y voy a estar en la presencia del Señor. Tú puedes disfrutar de ese beneficio, de esas grandes bendiciones del Señor, como lo hacíamos esta mañana aquí cantando al Señor. Si tu fe está puesta en Jesús, si tú crees que verdaderamente Jesús, como Él dijo, es la resurrección y la vida. Eso es bien importante, porque la fe que da esperanza y la fe que es una fe fuerte, es una fe que tiene una base sólida en la persona de Jesucristo, en quién Él es, sus atributos y lo que Él ha hecho y lo que puede hacer por causa de que hizo lo que solamente Él podía hacer, levantar un muerto. Amén. Así que tengamos cuenta este detalle, porque aunque estamos frente al sepulcro de Lázaro, pero estamos nosotros aquí, hoy, esta mañana, aprendiendo estas cosas. ¿Qué podemos sacar, verdad, de esa interacción, de esa visita, de la tardanza de Jesús y todo esto? ¿Bien? Veamos entonces el versículo 25. Lo voy a estar leyendo una vez más, ya por tercera vez lo voy a estar leyendo. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará el 23. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No se trata de esperar. La resurrección está disponible. La bendición, la victoria, una vida de poder, una vida de confianza en el Señor, de servicio, de consuelo y fortaleza, está disponible ahora en el Señor Jesucristo para todos aquellos que hemos creído, que hemos confiado verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio de las palabras de este versículo y los que siguen, como lo leí,
nuestro Señor rectificó o corrigió los conocimientos débiles y escasos de Marta y comunicó ideas más elevadas de sí mismo. Le dijo que él no era meramente un maestro humano de la doctrina de la resurrección, sino el autor divino de la resurrección. Hace una diferencia bien grande. Una diferencia bien grande. ¿Bien? Ya fuera una resurrección física o espiritual, y que era la raíz y fuente de toda vida. La declaración de Jesús en el versículo 25 entonces alude, y lo sabemos la mayoría de nosotros, a la resurrección de los creyentes que han partido con el Señor. Por eso es que podemos dar palabras de esperanza, compartiendo un pasaje como este, a los que están afligidos, a los que están dolidos, con duelo en su corazón, por un familiar, conocido, amigo, que ha fallecido. ¿Bien? Han muerto como creyentes, porque la clave está en haber creído. Porque si una persona muere sin Jesucristo como su Señor y Salvador, no tiene esta esperanza. Resucitará en el postrer día, en la venida del Señor Jesús, resucitará también con los creyentes, pero resucitará para condenación, para juicio. En cambio, los creyentes que estemos muertos, resucitaremos para vida eterna ya final, ¿verdad? En la presencia eterna de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y el versículo 26 alude a los creyentes vivos, creyentes que todavía, como todos los que estamos aquí, ¿verdad? O la mayoría que son creyentes aquí, como tengo aquí, la clave es creer. ¿Bien? A la pregunta o desafío de Jesús acerca de la doctrina de la resurrección, ¿crees esto? La respuesta de Marta revela una comprensión clara de la verdadera identidad de Jesús. ¿Okay? Es una descripción de la divinidad de Cristo. ¿Bien? Aquel hombre que estaba hablando con ella y que no había venido, y que Marta creía que Jesús lo podía haber sanado y no estar allí entonces en aquel duelo. Ese hombre, Marta creía que era divino, que era como ella misma lo confiesa en ese pasaje allí. ¿Bien? Cristo, que él era el Cristo, era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Entonces tenemos allí en esa declaración de Marta un resumen, o el resumen que lo podríamos llamar el credo de Marta, ¿verdad? En 3 artículos. El primero de ellos, que Jesús es el Cristo, el ungido, porque significa lo mismo, o el Mesías, el señalado, escogido por Dios para venir eventualmente a ser nuestro Salvador, ¿sí? A pagar la deuda de nuestros pecados, a buscar al que se había perdido para darle vida eterna. En segundo lugar, era el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, era el Redentor prometido que había de venir al mundo. Un comentarista, lo anoté aquí porque tiene mucha relación con esto, y puede sonar retante, y por eso es que lo quiero traer. Voy a citar esto. La fe que no llegaba en aquel contexto y en el día de hoy no es diferente, porque es la misma fe que salva. ¿Bien? La fe que no llegaba
a un concepto tan exaltado de Cristo como el que expresa allí Marta, era una fe inadecuada. Faltaba todavía, entonces, mucha sustancia, mucho por conocer de Jesús, de modo que la persona pueda tener ese asidero de que Cristo es el Hijo de Dios, el que Dios designó para ser nuestro sustituto, pagar la deuda por nuestros pecados. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y por último, el tercer recurso de Jesús, o que podemos ver aquí que Jesús, o que tiene que ver con Jesús en cuanto a crecer en nuestra fe, es la demostración de su humanidad. La demostración de su humanidad. Sobresale en esta descripción que se hace de Jesús en estos versículos, que es cuando ya entonces Marta viene y como vino fue a encontrarse también con Jesús, y parece que ha sido Marta y María les había golpeado fuerte el asunto, ¿verdad?, de la muerte de Lázaro, y quizás lo habían meditado juntas, de manera tal que las mismas palabras que dijo Marta, ahora es María la que también se las dice a Jesús. La respuesta de Jesús es, entonces, vamos a ponerlo allí sin palabras, porque Jesús ve aquel cuadro de dolencia, ve aquel cuadro de María llorando y todos aquellos que le seguían también llorando, que Jesús, dice la palabra allí, se estremeció, ¿verdad?, en el espíritu. No se veía por fuera, pero yo recuerdo, como decía el pastor Vélez, Wilfredo, me estoy haciendo trizas. Era algo así, era un sentirse que su corazón se rompía, ¿verdad?, ante aquel cuadro de desconsuelo y aquel bullicio, porque había muchas razones que dan los comentaristas que pudieron haber sido causa de que Jesús se estremeciera, y esto lo que significaba era que se enfureció, se molestó, cayó en una furia, no la expresó, pero así nos narra la palabra de Dios, que con un sentimiento humano pero santificado, Jesús llegó a sentir enojo, coraje por aquel cuadro. Lo más que se acerca al contexto como razón es el dolor de Jesús por el dolor humano. Era imposible para él no identificarse con el dolor, con el desasosiego, con la desesperanza, con el dolor manifiesto a través del llanto. Él fue sumamente empático con las dos hermanas, porque para eso vino, para consolarlas. A una la consoló hablándole de la resurrección, a la otra la consoló con su llanto, porque aunque no había palabras, sí había un mensaje detrás de su llanto. Estoy contigo, me estoy identificando contigo, prefiero, y gracias al Señor, que estoy hecho pedazos por dentro y no estoy tratando de gemir con la multitud, posiblemente de una manera, pues por hacer algo, porque era costumbre que eso se hiciera. Inclusive se le pagaban a plañideros y plañideras
para que vinieran a llorar, ¿verdad?, por el muerto en los velorios. Jesús conocía lo que había detrás y dentro de cada persona. Y en su corazón, de seguro que no solamente posiblemente veía eso, conocía eso, y sentía, ¿verdad?, la malicia, el pesar, posiblemente de hipocresía en mucha de aquella gente, sino que conocía también el dolor, la tristeza y la necesidad de un consuelo real para los que sufren. Marta y María estaban sufriendo en aquel momento. Bien, podemos ver entonces que sobresale en esta descripción la empatía, la identificación de Jesús con los que están dolidos, con los que están sufriendo. Es evidente la diferencia entonces aquí del llorar de Jesús comparado con el llorar de la compañía de gente que seguían a María hasta el sepulcro donde Lázaro estaba enterrado. Los primeros se lamentaban en voz alta, aunque la palabra es la misma, pero tenía una connotación diferente en el griego. Aquellos, la palabra lo que significa ahí era que se lamentaban en alta voz de manera casi descontrolada. En cambio, el llorar de Jesús es similar a la expresión conocida y familiar para nosotros como romper en lágrimas. Decimos de una persona, mira, y rompió en lágrimas. ¿Qué queremos decir con eso? Que su llorar es genuino, que hay una razón, hay un motivo del alma para llorar, para expresar empatía, para expresar dolor, identificarse con el que llora. ¿Bien? Como también nos reímos con el que se ríe y está alegre. ¿Bien? De nosotros mismos, dice Santiago, ¿verdad? ¿Hay alguno entre ustedes alegre? Pues mire, vamos a cantar alabanzas, vamos a celebrar con él o con ella. ¿Hay alguno triste? Pues entonces llamen a los ancianos, ¿verdad? Y únjanle con aceite. La palabra es clara en eso. No tenemos que llorar para hacer el ridículo o para que alguien se dé cuenta que no estamos siendo sinceros. Igual que con la supuesta alegría que podemos manifestar cuando por dentro quizás estamos envidiando al que estamos celebrando. Aquí vemos algo que distingue la actitud y el llorar de Jesús del llorar de aquellas personas que venían acompañando pues, la procesión. El pasaje enfatiza entonces, hermanos, esta porción, la sensibilidad, la sensible humanidad del Señor Jesús. Al punto, era evidente, no era hipocresía. La gente que estaba allí, aunque podían ser y luego quizás se juntaron, y eso es tela para los próximos mensajes, como enemigos de Jesucristo, allí estaban llorando con Jesús por Lázaro. Pero después muchos de ellos iban a estar como buscando cómo acusarle para llevarle injustamente a la muerte. Este pasaje entonces nos hace ver allí que los judíos presentes comprendieron el afecto que Jesús tenía por su amigo Lázaro, al punto que lo expresan de una manera verbal. Mira cómo le amaba. Podían darse cuenta del llorar genuino, del luto genuino de Jesús por Lázaro en su lloro, porque era evidente que lo amaba. ¿Bien? En esta mañana, pues vamos a dejar el mensaje hasta aquí.
porque es lo que nos provee la porción de la palabra que teníamos para hoy. Les quiero decir algo. Yo estaba trabajando, he tenido 2 o 3 días trabajando en el mensaje para hoy, leyendo por aquí, buscando por allá, etcétera, tomando unas anotaciones y otras. Y había comenzado desde el viernes ya a escribir en la pantalla el mensaje. Lo más difícil es de qué trata la proposición y los puntos que la sostienen. Espero que les haya quedado claro a ustedes, ¿verdad? Los medios de los cuales Jesús se valió, las circunstancias que ayudaron o que ayudan a crecer en la fe. Sobre todo, conocer a Jesús, conocerlo en sus atributos, en sus perfecciones, en su poder, ¿verdad? Y su gloria. ¿Ven? Y eso lo vimos allí. Anoche, o ayer por la tarde, por la mañana, a eso de las 9, me puse a continuar el mensaje. Hasta las 2 me preparé porque teníamos reunión aquí a las 3. A las 5:30 que salimos más o menos, me voy para casa, ya a las 6:15 estaba otra vez para terminar lo que me quedaba del mensaje. Dan las 11 de la noche. Oigan, yo todavía no me explico eso. Se borró todo el mensaje. Ni una palabra, la pantalla en blanco. Entonces, pues, busqué para aquí, busqué para allá. Hice todo lo que yo creía que podía hacer. 0. Siempre se levantaba la página en blanco. Era muy tentador decir, bueno, pues me voy a acostar porque ¿qué voy a hacer? Pero el Señor es bueno, es bueno. Esperé, el Señor me dio la convicción, tú te vas a quedar sentado allí a las 11 de la noche y empiezas de nuevo. Lo que he traído en esta mañana es un extracto de lo que era ese mensaje, porque es difícil ya casi de madrugada uno recordar, ya la mente no está funcionando muy bien, aparte de que les aseguro que había muchas más cosas para compartir en la enseñanza, pero doy gracias a Dios y por eso dije, Señor, santifícate tú, ¿verdad? Es lo que he podido hacer y le doy gloria al Señor, que espero que con lo que el Señor me permitió traer en ese resumen, tú te hayas edificado. Que tú tengas la seguridad que tú has creído eso. Como Jesús le preguntó a Marta, y Marta le dijo que sí, que ella sabía quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el ungido, y que había venido a este mundo enviado por Dios. Si eso está claro y es en tu fe una base sólida para el crecimiento de tu fe, mayor gloria para el Señor en esta mañana a través de este tiempo invertido. A Dios sea la gloria, hermanos. Amén. Padre, gracias que solo tú puedes hacernos confiar y esperar y saber que tú tienes cosas grandes, que tienes lo mejor, que tu pueblo puede descansar en tu suficiencia y en tu poder y engrandecerte aún en la mayor de las pruebas y esperar confiados, aunque creamos que tú te estás dilatando o que aún quizás te has olvidado. Pero tienes cosas mejores, Señor, que las que nosotros creemos. Porque a veces no estamos teniendo el cuadro correcto, la imagen correcta de quién eres tú, oh Señor, de quién eres tú, oh Padre Celestial, soberano y a cargo de todas las cosas y con todo poder, Señor, para satisfacer
la mayor o aún la menor de las necesidades. Te quiero dar gracias porque ciertamente cuando tenemos una prueba y la enfrentamos, aunque sea confiando con una fe pequeña, podemos tener por seguro que nuestra fe se va a fortalecer y va a crecer. Oh Padre, eso pido para la iglesia, que como el apóstol Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado y bendecido sea tu nombre por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Él les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo.